Universidad Nacional Abierta y a Distancia Vicerrectoría Académica y de Investigación Curso, Linux. Código, 250.550. Guía de actividades y rúbrica de evaluación. Paso 2. Instalando NU/Linux. 1. Descripción de la actividad. Tipo de actividad, en grupo colaborativo. Momento de la evaluación, intermedio. Puntaje máximo de la actividad, 110 puntos. La actividad inicia el lunes, 21 de febrero de 2022. La actividad finaliza el jueves, 17 de marzo de 2022. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Relacionar los fundamentos conceptuales del sistema operativo NU/Linux y el software libre a partir de la filosofía del proyecto NU y los aspectos técnicos del sistema operativo. La actividad consiste en dar continuidad a la solución del problema planteado sobre implantación de software libre en la empresa UNADSoft. La primera fase consiste en migración a sistema operativo NU/Linux. Implantar significa que la decisión está tomada, pero antes de ejecutarla, conviene probar las soluciones de software que se van a usar y generar conceptos técnicos, para buscar alternativas en caso de que una solución no cumpla con lo requerido. Los requerimientos de UNADSoft para el caso de los sistemas operativos son: tabla número 1. Requerimientos UNADSoft. Característica de la solución. Observaciones. Entorno gráfico. Se requiere. Herramientas ofimáticas. Se requiere. Se debe permitir probar el sistema operativo antes de instalar definitivamente. La razón de hacerlo es comprobar compatibilidad y funcionalidad. Navegación en Internet. Se requiere a través de navegadores gráficos. Idioma del SO. Español o inglés. El rol que está desempeñando el grupo colaborativo en este proyecto es de probar el software según los requerimientos y demostrar el funcionamiento. Para ello se deben realizar las siguientes actividades. Actividad colaborativa. Discusión en el foro colaborativo sobre distribuciones de NU/Linux. Para iniciar, cada estudiante se documenta sobre distribuciones de NU/Linux. En este punto se recomienda consultar. En el foro se debe dar respuesta de manera argumentada a las siguientes preguntas. ¿Qué es un kernel de Linux? ¿Qué es una distribución de NU/Linux o distro de NU/Linux? ¿A qué se refiere cuando hablamos de formato de paquetes en NU/Linux? ¿Qué formatos existen? ¿Qué son los repositorios de NU/Linux? ¿Hay distribuciones de NU/Linux comerciales? Para favorecer la profundización del tema es necesario que cada estudiante aporte por lo menos una respuesta a una pregunta de las anteriores y responda a la intervención de un compañero. En la actividad grupal no se requiere elaborar un documento por el grupo. El docente revisará la participación directamente en el foro. Actividad individual.
Preparación de la instalación de GNU/Linux. Para atender los requerimientos listados en la tabla anterior se deben realizar las siguientes actividades. Buscar una distribución de GNU/Linux que incluya entorno gráfico, escritorio, un paquete ofimático, navegadores, interfaz en inglés o español. Existen múltiples distribuciones de GNU/Linux y es difícil probarlas todas. Para aprovechar esta riqueza, cada estudiante explora 3 distribuciones, las que desee, haciendo uso del servicio http://distrotest.net/index.php. Para ello ingresa al sitio y elige de la lista 2 distribuciones que funcionen y las ejecuta en el mismo sitio. No requiere descargar ni instalar en su máquina. Posteriormente diligencia la siguiente tabla como en el ejemplo. Tabla número 2. Probando distribuciones en Distrotest. Nombre de la distribución. Captura de pantalla del escritorio. Aspectos técnicos. Bluestar. Interfaz gráfica, sí. Herramientas informáticas, OpenOffice 4.1.7. Navegador, Firefox. Idioma de los menús, inglés. Asterisco soporte según Timeline, 2019. Asterisco página web. http://3ubs:/facebook.com/bluestarlinux/. Asterisco origen genealógico, Arch Linux. Asterisco estos datos se hallan usando. Instalación de GNU/Linux. Según el requerimiento se debe generar un ambiente de prueba, para lo cual se debe realizar lo siguiente. Instalación de GNU/Linux sobre máquina virtual. Se debe instalar una máquina virtual, por ejemplo VirtualBox, y sobre este software un sistema operativo, SO, GNU/Linux, que cumpla con los requerimientos de UNADSoft descritos en la primera tabla de este documento. Como sistema SO, se recomienda Ubuntu en su última versión, no obstante. Se puede elegir otro. Sin importar cuál sea la versión que elija para instalar, tenga en cuenta que cumpla con los requerimientos de UNADSoft. La comunidad esté activa. Hay distribuciones que no se volvieron a actualizar, por ejemplo, la versión GNU/Linux Quantian no se actualiza desde 2006. Que sea una versión $0 para este ejercicio académico. Para evidenciar el desarrollo del ejercicio de instalación se debe diligenciar el siguiente formato. Tabla número 3. Instalando GNU/Linux sobre máquina virtual. Paso en la instalación. Captura de pantalla. A. Elección del teclado. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. B. Elección del idioma. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. C. Configuración del acceso a Internet. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. De partición del disco. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto.
Creación del usuario root. En este paso el usuario debe ser nombre y apellido del estudiante. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. Finalización de la instalación. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. Arranque del sistema operativo. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. Aplicaciones instaladas por defecto. Adicionar una imagen del proceso de instalación en vez de este texto. Recursos de instalación. Disco duro destinado. Memoria RAM destinada. Procesador. Tabla número 4. Distribución elegida. Distribución elegida. Nombre de la distribución de Linux elegida. Argumentos de la elección. Escriba en este espacio la distribución que eligió. Explore su sistema operativo recién instalado, y en 100 palabras describa por qué su distribución cumple con lo que solicita UNADSoft en vez de este texto. Instalación de NU/Linux Live USB. Otra opción para probar NU/Linux sin hacer cambios en el disco, es la creación de USB Live Linux. Consiste en acondicionar una memoria USB capaz de iniciar la máquina en modo NU/Linux sin necesidad de usar el disco del computador donde se ejecuta. Para el desarrollo de esta actividad siga estos pasos. Elija una memoria de mínimo 20 GB, que pueda formatear. Descargue la ISO, archivo con extensión ISO, de la distribución Knoppix del sitio http://3ubs://arfiles.org/Knoppix/. Descargue y ejecute la aplicación Yumi de este sitio. Diligencie el formulario que presenta Yumi, de acuerdo con la imagen siguiente. Haga clic en Crear. Es muy importante que elija correctamente el dispositivo USB que quiere formatear para evitar borrar información que necesite. En el setup de la máquina donde quiere probar Linux, elija como primera opción de inicio el dispositivo USB. Conecte la memoria USB con Knoppix y reinicie la máquina para que NU/Linux administre la máquina. Nota: en cualquier tipo de prueba de NU/Linux o de cualquier sistema operativo, se recomienda efectuar una copia de seguridad de los datos. No se recomienda hacer pruebas en máquinas en producción. Para evidenciar el desarrollo de esta actividad es necesario diligenciar la siguiente tabla. Tabla number 5. Knoppix Live USB. Paso en la instalación. Captura de pantalla. Descarga de la ISO. Adicionar una imagen donde se evidencie la descarga en vez de este texto. Configuración de la USB con Yumi. Adicionar una imagen donde se evidencie la gestión con Yumi en vez de este texto. Inicio de la máquina con Knoppix. Adicionar una imagen donde se evidencie que la máquina se ha iniciado con Knoppix. Se puede ayudar con la cámara de un celular para tomar la imagen, si no le es posible capturar pantalla. Como producto final individual se debe organizar las evidencias en un documento de la siguiente forma. Primera página. Portada.
Segunda página, Introducción, incluye objetivos. Tercera página y siguientes. Desarrollo de las siguientes tablas referidas en la guía anteriormente. Tabla número 2. Probando distribuciones en Distrotest. Tabla número 3. Instalando NU/Linux sobre máquina virtual. Tabla número 4. Distribución elegida. Tabla número 5. Knoppix Live USB. Antepenúltima página. Conclusiones. Última página. Bibliografía. Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe revisar la agenda del curso para visualizar los tiempos de desarrollo y entrega. En el entorno de aprendizaje debe leer las lecturas sugeridas en los recursos bibliográficos. En el entorno de evaluación debe publicar el documento con las evidencias de la instalación de NU/Linux. Evidencias de trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son: documento con el desarrollo de la instalación de NU/Linux conforme se indica en el numeral 2. Preparación de la instalación de NU/Linux. Evidencias de trabajo grupal. Las evidencias de trabajo grupal a entregar son: participación argumentada en el foro de la actividad para responder a las preguntas y realimentar la participación de los compañeros. 3. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar. Para evidencias elaboradas en grupo colaborativamente, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Los aportes deben ser originales. Se recomienda resumir, esquematizar y sistematizar la información consultada. Es importante citar a los autores en los que se basa la participación y agregar la bibliografía. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico. Para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual. Considere que en el Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal, el plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer cita donde no haya coincidencia entre ella y la referencia, y liberal F, el reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la universidad. Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes. A. En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de 0 puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente. B.
En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de 0 puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente. 3. Formato de rúbrica de evaluación. Tipo de actividad, en grupo colaborativo. Momento de la evaluación, intermedio. La máxima puntuación posible es de 110 puntos. Primer criterio de evaluación. Forma. Presenta el documento de acuerdo con las indicaciones formuladas y normas APA. Este criterio representa 30 puntos del total de 110 puntos de la actividad. Nivel alto. Se tuvieron en cuenta las especificaciones del documento y se aplicaron las normas APA. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 21 puntos y 30 puntos. Nivel medio. No se tuvieron en cuenta todas las especificaciones del documento y // o no se aplicaron las normas APA. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 11 puntos y 20 puntos. Nivel bajo. No se tomaron en cuenta las especificaciones del documento y se omitió la aplicación de las normas APA. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 0 puntos y 10 puntos. Segundo criterio de evaluación. Participación. Comparte en el foro de la actividad opiniones argumentadas sobre distribuciones de GNU/Linux. Este criterio representa 40 puntos del total de 110 puntos de la actividad. Nivel alto. Las opiniones sobre distribuciones de GNU/Linux expresadas en el foro son pertinentes y suficientemente argumentadas. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 31 puntos y 40 puntos. Nivel medio. Las opiniones sobre distribuciones de GNU/Linux expresadas en el foro son pertinentes, pero no tienen argumentos suficientes. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 11 puntos y 30 puntos. Nivel bajo. Las opiniones sobre distribuciones de GNU/Linux expresadas en el foro no son pertinentes ni argumentadas. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 0 puntos y 10 puntos. Tercer criterio de evaluación. Contenido, instalación y configuración del sistema operativo GNU/Linux. Este criterio representa 40 puntos del total de 110 puntos de la actividad. Nivel alto. Se evidencia la instalación, configuración y puesta en marcha de GNU/Linux en cada uno de los ambientes solicitados. Recursos de terceros. Máquina virtual y Linux Live USB, teniendo en cuenta los requerimientos del usuario. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 31 puntos y 40 puntos. Nivel medio. No se evidencia la instalación, configuración y puesta en marcha de GNU/Linux en todos los ambientes solicitados. Recursos de terceros. Máquina virtual y Linux Live USB. Y // o no se cumplen los requerimientos del usuario. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 11 puntos y 30 puntos. Nivel bajo. No se evidencia la instalación, configuración y puesta en marcha de GNU/Linux en ninguno de los ambientes solicitados. Recursos de terceros, máquina virtual y Linux Live USB. Y // o no se cumplen ninguno de los requerimientos del usuario.
Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 10 puntos.